Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Tenemos para compartir con ustedes en esta hora que tenemos por delante el análisis de los presupuestos, tanto nacional como provincial. Nos vamos a detener bastante en el presupuesto provincial porque ha empezado a diseñarse. Han empezado las primeras reuniones de los funcionarios provinciales con los legisladores de la provincia, en las que fundamentalmente el ministro de Economía con algunos otros funcionarios han empezado a delinear lo que van a ser las asignaciones presupuestarias para cada una de las áreas. Han empezado las conversaciones con los legisladores que van a tener que tratar todo esto. Desde el gobierno se insiste bastante, del gobierno de la provincia, se insiste bastante en que esto va a seguir y va a volver a tener un carácter federal, que es lo que siempre destacan porque dicen que los presupuestos, por lo menos en Salta, surgen de una suerte de rondas de consultas con intendentes, senadores, diputados, concejales de cada departamento y de cada municipio, y que de eso surge la asignación de recursos fundamentalmente en el tema de obras públicas. Bueno, a la par, y yo les diría que en el mismo tiempo, en el Congreso de la Nación empezó a debatirse el presupuesto para el año 2026, el presupuesto nacional, que de aprobarse y de seguir para adelante con la idea de que haya presupuesto, va a ser el primer año del mandato de Milei que va a tener y va a gobernar con un presupuesto. En caso, digo, que todo avance como se muestra hasta aquí, que el Congreso va a tratar y va a aprobar un presupuesto. En las oportunidades anteriores, Milei en su primer año de mandato prorrogó el presupuesto del año anterior. En el segundo volvió a hacerlo, pero previamente había mandado un presupuesto, después lo retiró porque se daba cuenta que no tenía los números y que le podía incorporar el Congreso de la Nación algunos ítems o le podía cambiar la asignación de algunos recursos. Bueno, lo terminó retirando y su segundo año de mandato lo pasó también sin presupuesto. Pero esto, claro, independientemente de lo que es la discusión de la asignación de recursos, cuánta plata se va a poner en educación, en salud, en obra pública, etcétera, etcétera, acá hay grandes discusiones políticas. ¿Y cuánto del presupuesto de la provincia depende del presupuesto que se pueda aprobar a nivel nacional? Lo vamos a estar hablando con una diputada que está trabajando activamente en este tema y que ha por lo menos participado de las primeras reuniones con los funcionarios provinciales. Y van a venir a compartir la segunda parte del programa periodistas y analistas políticos. Vamos a estar con ellos analizando todo lo que pasó después de las elecciones en el terreno económico, que se ha cumplido y que no se ha cumplido de todos los pronósticos que había con respecto a ese lunes famoso y que generaba tanta expectativa de qué podía pasar después de las elecciones, depende quién ganaba y quién perdía. Vamos a analizar qué pasó ese lunes y todo lo que pasó para aquí y lo que puede llegar a pasar con el Congreso que se viene, con cómo han quedado las fuerzas, con cuánto se ha debilitado la oposición y cuánto se ha fortalecido el oficialismo. Absolutamente todo esto va a estar en esta mesa que tenemos para compartir con ustedes de debate y de análisis político y económico. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos, espero que puedan tener una hora de información que les pueda servir. La diputada Socorro Villamayor ha participado de las primeras reuniones que están teniendo los legisladores en la provincia con funcionarios del Ministerio de Economía y otros ministerios del área de producción, fundamentalmente de infraestructura, porque ha empezado a elaborarse el presupuesto. Y a la par de esto, como les decía en la presentación,
ha empezado a trabajarse también en el Congreso de la Nación todo lo que apunta a que por primera vez en el mandato de Javier Milei tendría presupuesto. Entraría en su tercer año de mandato y por primera vez lo haría con un presupuesto aprobado en caso que se apruebe o no se retire o algo pueda pasar y tenga que extenderse en el anterior como ha ocurrido estos 2 primeros años. Bueno, ¿cuánto depende de que haya presupuesto nacional o no para que se pueda trabajar en el presupuesto provincial? Vamos a arrancar preguntándoselo a la diputada Socorro Bueñamayor, así que como siempre, gracias por venir. Gracias, Indio. Bueno, sé que me vas a contestar a esto que ya la provincia ha tenido en los 2 primeros años de Javier Milei presupuesto sin que la Nación lo haya tenido. ¿Esto qué ha permitido, qué no ha permitido, en qué ha beneficiado, si es que ha beneficiado a la provincia y qué la ha perjudicado? Más que a la provincia, ¿en qué beneficia a Salta? Esto es como una casa de familia, si vos no tenés las cuentas claras, no tenés previsibilidad y no tenés transparencia. El hecho que el gobernador, con prescindencia de lo que fue pasando en Nación, como consecuencia de que Javier Milei no tenía cámaras propias y no podía elaborar y consecuentemente ser aprobado un presupuesto, el gobernador de Salta igualmente hizo presentación de presupuesto. Recordemos que ya lleva 6 años en su mandato y desde el primer día a la fecha ha elaborado presupuesto, ha sido aprobado por las cámaras y te digo algo más, una muestra de la transparencia y de la buena administración es que a la par de eso presenta en tiempo y forma lo que son las cuentas generales del ejercicio, que es la rendición de los gastos. Es decir, inicia el año con un presupuesto que lo aprobó la legislatura el último mes del año anterior, durante todo el año se ejecuta el presupuesto y al finalizar el año, el gobernador Sáenz, desde su primer mandato a la fecha, ha presentado ya 5 cuentas generales del ejercicio. Bueno, a partir de esto hay 2 lecturas siempre referidas al tema del presupuesto. Los que están del lado del gobierno nacional, que en este caso es el que no tiene presupuesto, dicen, bueno, pero esto le ha permitido tener agilidad al presidente, decidir rápido qué asignar, qué no asignar y cómo manejar los recursos. Del otro lado de la oposición dice, sí, pero esto le ha dado una discrecionalidad para cortarle recursos a quien ha querido cortar o asignar recursos a donde no se debían enviar. 2 lecturas totalmente distintas de no tener presupuesto. ¿Qué crees que le ha pasado a Salta con esto? Primero decirte que esas lecturas están medio absolutas, ¿no? Ni una ni otra son tan ciertas. La necesidad del presupuesto es una responsabilidad y una obligación para quienes te votaron. Una obligación legal y constitucional, por supuesto. La Constitución establece que antes del 31 de octubre de cada año, en particular en la provincia de Salta, el gobernador debe presentar un presupuesto y las cámaras lo debemos aprobar antes del 31 de diciembre. Es decir, es una manda constitucional que te obliga a que digas qué fondos te ingresan, qué previsibilidad de fondos tenés que van a ingresar y cómo lo vas a gastar. Con lo cual decir que el no haber tenido en Nación un presupuesto le ha dado mayor facilidad es una cosa muy compleja porque vos necesitas decirle a la gente cuánto tenés y en qué gastás. Y la discrecionalidad sabemos que no es buena compañera. Por ello es el interés ahora de Milei de aprobar en el Congreso, ¿no? Vos fijate que ahora que él percibe que puede tener algún mayor número en las cámaras, ya quiere un presupuesto, porque ayuda también a la transparencia de quién dirige un país, ¿no? O sea, es lo más cómodo para un gobernador o para un presidente que quiera hacer las cosas bien es tener un presupuesto. Es decir, pero hay una frase, que quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo? La frase, digamos, que acabas de cerrar, tiene una parte que dice, el que quiere hacer las cosas bien, si es que querés hacer las cosas bien. Claro. ¿Cuánto si querés cumplir con tu responsabilidad y querés hacer las cosas en un marco de legalidad, tenés que tener presupuesto, tenés que aprobarlo. ¿Te han reunido ya con el ministro de Economía, Deep Ashur, creo que con el ministro Sergio Camacho también de Infraestructura? El gobierno viene como, haciendo gala, el gobierno de la provincia hablo, haciendo gala de que tiene equilibrio fiscal, de que tiene disciplina fiscal, desde que asumió Gustavo Sáenz. Y esto, digamos, ¿cuánto va a estar plasmado en este presupuesto? ¿Lo van a poder seguir sosteniendo frente, digamos, a lo que es el panorama nacional y cuánto depende la provincia de los recursos que le envíe o no envíe la nación? Las provincias en general, no solamente Salta, dependen muchísimo de los fondos
que vienen de Nación. ¿Por qué? Porque los fondos que vienen de Nación a las provincias no son fondos de la Nación, son fondos que cada uno de los vecinos de cada una de las provincias, de las 24 provincias que integran Argentina, envían a una bolsa común coparticipable que luego debe volver a las provincias. Entonces, hay que saber que cuando decimos la provincia espera que Nación le mande fondos, no estamos esperando una dádiva generosa de un presidente. El presidente no recauda por sí, recauda por los provincianos de cada una de las provincias, con lo cual las provincias todas necesitan que los fondos sean enviados nuevamente a las provincias. Eso es por ley de coparticipación. Y también está lo otro, que es la ayuda del Tesoro Nacional, que como te digo, también se integra por esta masa, que es lo que envían las provincias, que también se debe distribuir. Lo que pasa es que los ATN, que es la ayuda del Tesoro Nacional, integrada también por impuestos de las provincias, es discrecional. Es para casos de emergencia, para situaciones excepcionales. Entonces, eso es lo que Milei dejó de enviar a las provincias, y eso era una masa importante de dinero que venía a ayudar a cuestiones también importantes. Que siempre, no tan solo en este gobierno nacional, en todo se ha usado discrecionalmente. Se crearon para ese fin, ¿no? Sí, a ver, para atender... Es que no son discrecionales, ¿sabes qué? El término no está bueno. Mira, menos mal que lo volviste a mencionar. No está bueno decir discrecionales, son no automáticos. Está porque bien. La coparticipación son fondos que automáticamente deben volver. Así está dado por la ley de coparticipación del año, ¿cómo es? 60 y pico. Y que en el año 94 se decía que íbamos a hacer una nueva ley y no la hicimos. No la hicieron a nivel nacional. Los ATN no pasa lo mismo. No es que ya está determinado que de este monto de dinero tanto va a cada provincia. Es no automático, lo mandan cuando se considera y cuando hay una situación excepcional. Es decir, tiene una particularidad distinta. Fundamentalmente para atender emergencias, situaciones críticas. Pero se ha utilizado, digamos, a lo largo del tiempo, en gobiernos nacionales de todos los signos, para extorsionar a cambio de votos, para favorecer, para utilizarlo en campañas electorales. Se utilizó de manera discrecional y no como la ley de su creación lo establece. Bueno, y los gobernadores han propuesto, a través de un proyecto de ley, que eso se coparticipe. Que sean de manera, claro, que su envío sea de manera automática con porcentajes establecidos. Bueno, igual que la coparticipación. Bueno, creo que se va a discutir en el Congreso si eso se va a incorporar o no al presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les dijo? Vos me decías recién, me preguntabas, antes de que entremos en este detalle de coparticipación, que quizás la gente no lo entiende mucho, pero que sepa que cuando hablamos de nación no es que sea un presidente bueno o el que pasó o el que venga, sino que son leyes que establecen que los dineros son de las provincias y consecuentemente deben volver a las provincias. ¿Cuánto depende, me preguntabas vos, la provincia de los fondos de nación? La provincia, al ser una provincia ordenada desde la llegada del gobernador Sáenz, y esto es así, Indio, porque basta ver los cuadros que tenemos en la legislatura como antecedentes de presupuestos que se han trabajado. En el gobierno anterior, particularmente de Juan Manuel Urtubey, el déficit del Estado de la provincia y el endeudamiento es conocido por Salta. Así le fue en las elecciones, porque el gobernador Urtubey es el que endeudó a la provincia con 640 millones de dólares. De esa misma manera, no rendía tampoco los ingresos en cuanto a que no presentaba las cuentas generales para decir esto recibí y esto gasté, tampoco las tenía aprobadas. ¿Sí? Hubo mucho desorden y la única vez que tuvo superávit el gobierno de Juan Manuel Urtubey fue cuando subió tremendamente las actividades económicas a un 5%. ¿Sí? Fue la única vez, que fue cuando su hermano fue después candidato, y también se dice que fue ayudado por algunos hechos de esta Hablamos de la candidatura de Rodolfo Urtubey a senador nacional. Exactamente. Que eso coincidió con la desaparición del Fondo de Reparación Histórica también, ¿no? Con ello, después con el aumento también que te estoy mencionando de los impuestos a las actividades económicas. Es decir, hubo un desmanejo de fondo y eso es una realidad constante y sonante en los papeles que están en quienes tenemos que aprobar cuentas generales del ejercicio. Ahora bien, desde que llegó Sáenz, y esto es lo que le importa al vecino, nosotros tenemos lo que Milei recién está instaurando con su gobierno, que es el déficit cero. Vos fíjate que Milei llegó y dijo, quiero equilibrio fiscal y quiero déficit cero. Milei está hace 2 años, Sáenz está hace 6 años. Hace 6 años que la provincia tiene equilibrio fiscal, es decir, lo que ingresa es lo que se gasta. Y el resultado, para ser práctico, es cero, sin ningún tipo de diferencia. Y esas cuentas están aprobadas por auditoría y por la Cámara de Diputados y Senadores. Así que nosotros tenemos tranquilidad económica en cuanto al uso de los recursos
y sí tenemos restricciones que nos complican como consecuencia del déficit que se está dando a nivel nacional, porque el déficit positivo que hoy tenemos a nivel nacional es a consecuencia de haber restringido fondos de esos que hablábamos que corresponden enviar a las provincias, como cuáles, algunos establecidos por convenio, el subsidio al transporte, como cuáles, el pago al incentivo docente. Hay un hecho que no es menor, el incentivo docente, que es una ley de hace mucho tiempo, la pagaba Nación. Hay aspectos vinculados a salud pública, a educación, por ejemplo, las famosas GENET, ¿te acuerdas? Las famosas escuelas GENET que uno ve. Esas técnicas eran de Nación y en algún momento las pasaron a provincia. Lo mismo pasó con las cajas de jubilados. Todas estas cuestiones, cuando las van pasando, las pasan para que las administren los estados, pero le siguen mandando algunos fondos. Bueno, todas esas cosas en el gobierno anterior y en este se cortaron. Entonces el gobierno de la provincia está haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, con el transporte se cortó el subsidio. En Buenos Aires sigue el subsidio al transporte, sin embargo en Salta, vos fíjate, no subió tantísimo como debiera haber sido si consideramos la falta de envío de fondos de Nación, e incluso inventaron el sistema de ventanas. Cuando el gobernador determinó que cuando en una hora vos podés pasar de un ómnibus a otro sin pagar boleto, ese sistema vino a beneficiar al usuario para que en un pequeño aumento... Hago dos viajes pagando uno, pero a la vez no me subió tanto el boleto. Es decir, esos son sacrificios que está haciendo el gobierno de la provincia de Salta. Y el incentivo docente, lo está pagando el gobernador. ¿Qué les ha planteado el gobierno, o por lo menos el ministro de Economía? ¿Qué va a distribuir más o menos en los grandes ítems del presupuesto? Economía, salud, educación, salud... Educación, en ese orden. Educación de manera primera, salud y seguridad. Y en el diálogo que hemos tenido ayer los diputados oficialistas, que nos hemos reunido con ambos ministros, Educación e Infraestructura, hemos consensuado, o habían pensamientos similares en cuanto a que la seguridad, que va a ser uno de los aspectos del presupuesto, debe ir de manera muy marcada en un trabajo mancomunado con Nación. El mayor problema que se vio, y esto lo digo de un modo personal en esta última campaña, cuando la gente te plantea un problema, es o empleo, particularmente, o el hecho de tratar de sacar la droga del barrio. Y esa droga es la inseguridad que tenemos, y esa droga es problema de seguridad justamente en las fronteras nuestras. Ese es el tema más marcado en lo social, en lo palpable, en lo caliente, en cualquier rincón. ¿Cómo se va a traducir esto al presupuesto? Bueno, el porcentual, nosotros tenemos un primer porcentual que está dado para educación, donde tenemos que considerar algo, ¿no? El 58% del presupuesto está destinado al pago de empleados estatales. Entiéndase que los empleados estatales no pueden reducirse como pretende algunas veces mi ley, porque de esos empleados estatales que ocupan el 58% del total del presupuesto, 30.000 agentes son de educación, 14.000 agentes son de salud y un promedio de 16.600 y pico son de seguridad. Entonces vos, ¿cómo podés sacar docentes? ¿Cómo podés sacar policías? ¿Cómo podés sacar personal de enfermeros o médicos? Es decir, el 58% de nuestro presupuesto está dado al pago de esos servicios esenciales para la vida de cualquier vecino de la provincia. Eso es básicamente un resumen de cómo hay que entender la importancia que tiene el presupuesto y la decisión política que tiene un gobernador, ¿no? Porque con esta escasez de fondos y con esta necesidad de seguir brindando los servicios, hay que hacer un buen y profundo análisis de cuánto recibo para ver cómo lo invierto, ¿no? Bueno, te comprometo que cuando llegue el proyecto ya completo a la Cámara de Diputados, acepten una invitación de nuevo para que lo veamos con números más precisos. No, y de paso, ¿sabes para qué, Indio? Para que la gente sepa cómo se administra y a dónde va. Está Gracias muy bueno. por venir, como siempre. Es importante para este gobierno, te digo, la transparencia y que se conozca qué se hace, así que gracias. Gracias a vos por venir, como siempre. Ya volvemos. Nos habíamos comprometido con algunos periodistas y analistas políticos que nos juntaríamos a ver qué pasaba. Primero,
ese lunes posterior a las elecciones, con todo lo que eso tenía de expectativa y de incertidumbre, y todo lo que ha pasado hasta aquí. Entonces, los he invitado hoy a dos queridos amigos que además son periodistas y analistas políticos, como Néstor Sánchez y Daniel Salmoral, para que charlemos un poco de estas 2 semanas posteriores a las elecciones, qué hemos estado viendo, qué está pasando, y porque tenemos que empezar a hablar de lo que se viene con este nuevo Congreso y el tratamiento del presupuesto, que es un tema en el que vamos a tener que hablar porque tiene un condimento político enorme, que lo hablábamos recién con la diputada Socorro Villamayor. Así que a los dos, gracias por estar aquí. ¿No será un poco mucho esto de esos analistas políticos? ¿No será una exageración? Por demás mucho, diré el gaucho. Gracias, Indio, querido. Dice Gustavo Iovino que no se pudo quedar, sí, pero él dice, no generes tanta expectativa. No, claro, se fue porque dijo, ya con ustedes dos y yo no. Yo claro, pertenezco a otro. Es demasiado. Pertenezco a otro. No, dice bueno, gracias. No, a ustedes por venir. Bueno, Néstor, sí. ¿Qué pasó ese lunes? ¿Qué iba a pasar de todo? ¿Qué has visto? ¿Qué pasó y qué no pasó? ¿Cómo se lo podés resumir? No, lo que pasó es que hubo una muy fuerte... No nos hemos visto después de las elecciones. No nos hemos visto, ¿no? Efectivamente. Es decir, hubo una muy fuerte intervención, tanto en lo económico como en lo político de Estados Unidos, que a mí lo que me preocupa es que no es un apoyo a la Argentina, es un apoyo a Milei. Sí, cuando es casi un chantaje electoral decir que si no gana Milei, ellos no van a ser tan generosos. Y lo que está pasando en términos económicos, vos lo sintetizás bien, que va a tener que ver con el presupuesto. Yo no cambio mi opinión de decir que vamos a enfrentar situaciones pero muy complicadas, que va a requerir de mucha cintura política para ver cómo se acuerda. Hoy casualmente en el noticiero sacaban una nota al mediodía con un sociólogo que me decía, sí, el diálogo, esto, y yo le digo, hay que darle tiempo. Le digo, ¿sabe cuál es el problema que tienen? Los gobernadores firmaron un acuerdo en mayo, firmaron hasta julio. En julio le dieron del año pasado y no le cumplieron nada. Y las rutas están rotas. No es que las rutas se van a romper, las rutas están rotas. Y consecuentemente, cuando ustedes se sienten a discutir el presupuesto, van a tener que discutir para decir, sí, ¿qué incluimos de esto? Y un gobierno que dice claramente que el equilibrio fiscal es el nudo central de esto. Yo creo que el dólar no se dispara porque está ahí la amenaza de Estados Unidos de decirte, si querés dólares te voy a dar dólares, pero también veo de que Estados Unidos y el Fondo Monetario le dicen al gobierno, compra dólares y fortalece reservas. Cuando salgan a comprar dólares al mercado van a incrementar la demanda y hay que ver con qué satisface eso. A mí me parece que del viernes anterior a las elecciones al lunes posterior, desde el punto de vista económico no cambió nada. Cambió algo de lo político. Me parece que incorporar a Santilli le puede dar un poco más de oxígeno. De todas maneras, Franco se comió 2 años de latigazo y de puteada, ¿no? También hay que decirlo, sí. Porque fue el que firmó acuerdo con todos los gobernadores y no le cumplió a ninguno. Y de operaciones políticas internas, ¿no? Absolutamente. De ellos. Es más, se está hablando de que incluso le facturan haberse reunido con los chinos para una operación. ¿Y qué querés que hagan? Ahí tenés el tema de los chinos. ¿Qué vamos a hacer con los chinos? Mayor socio comercial de la Argentina. Bueno, ¿se habrá hablado de la Argentina entre Trump y Xi Jinping? Porque se reunieron, ¿no? Así, nosotros estamos viendo, los tironean de los dos lados y ellos se reúnen. Claro, Dani, seguramente que sí, yo creo que... Bueno, ¿qué has visto después de las elecciones? Yo lo que vi después de la elección es primero, más o menos lo que se intuía, o al menos yo lo veía, y yo creo que lo primero que hay que decir es que es como que si el gobierno de Milei finalmente sincera una realidad que se vivía puertas adentro del gabinete, pero también hacia afuera, y es lo que yo le llamo la carinización de la gestión. Yo digo que hay una carinización de la gestión,
¿Por empoderamiento de Karina? Claro, el empoderamiento. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos charlado a veces en programas o si no, comiendo, lo que sea. Yo creo que queda claro, y a los argentinos le queda claro, que Milei, por su concepción, por su perfil, él está dedicado exclusivamente al tema económico, financiero, con Toto Caputo, el ministro de Economía. Todo lo que sigue, aparte de eso en la gestión, creo que sinceró, que sí, para mí siempre estuvo, pero ahora lo sinceró, que queda en manos de Karina Milei. Por eso se da, lo que decía Néstor, la tarea para mí fue enorme dentro de ese espectro de Franco, pero llegó un momento en que el hombre se cansó, ya no daba más, bueno, y además también lo deben haber presionado para que se vaya. La cuestión es que yo creo que hay una carinización de la gestión en todo lo que tiene que ver, no con el tema económico, que repito, está en manos del presidente y Toto Caputo, de ahí la llegada del nuevo jefe de gabinete. Es un hombre que le responde total y absolutamente a Karina Milei. Yo creo que si Karina Milei le dice a Adorni que salte, le dice cuánto querés que salte, cuánto de alto. Y creo que el tema de Santilli es como que el conejo que lo sacó de la chistera, ¿no? De la galera, de última. No es el ideal, creo yo, pero es el que circunstancialmente le sirve para salvarle de alguna manera el tema de la gestión que tiene que llevar adelante Milei, particularmente con los gobernadores. Lo escuchaba atentamente a Néstor recién decir una gran verdad. Los gobernadores, con el tema del presupuesto, se supone que los gobernadores dialoguistas los van a acompañar, pero los dialoguistas ya están cansados porque, como dicen esto, no le cumplieron nunca. Prometieron, se comprometieron y no cumplieron. Y yo lo escuché a varios ya decir algo que me preocupa, en el sentido de cuál va a ser lo que van a llevar adelante, porque dice, ¿quiere que lo apoyemos con el presupuesto 2026? Bueno, primero no van a tener que cumplir los compromisos asumidos y que no cumplieron. Entonces, vamos a ver ahí la cintura que podría llegar a tener Santilli, pero partiendo de algo. Los gobernadores ya no se van a comer las promesas, porque están cansados que le prometan. Por eso dicen que llegue alguien con poder de decisión, no como pasaba con Franco. Franco venía acá a Finca Las Costas, se juntaba con Gustavo, con los gobernadores del norte grande, llegaba allá a la casa de los seis y decía, che, ya ahí habló con los changos, ya está todo arreglado. No. Y lo dejaban mal parado, los gobernadores se enojaban. Bueno, hay un dato que me parece que ilustra todo esto, que me parece que se han repetido en por lo menos 5 o 6 de los gobernadores que escuché, a Gustavo Sáenz, a Sadir de Jujuy, a 3 o 4 más. Cuando le preguntaron por Adorni, todos, fíjate cómo coincidían, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero coincidían, no lo conozco, no hablamos nunca, no lo conozco. Y de Santilli, bueno, es un tipo con el que creemos que podemos hablar, porque lo conocemos, porque viene del palo. Por lo menos es del palo. Por lo menos lo conoce. Es la casta. Por lo menos es que no hay que casta. Es casta. Bueno, ahora, la expectativa era muy baja. Es decir, vamos a ver. Sí. Pero coincidían todos en decir, vamos a ver, no había... Pero por eso yo lo escuché a los gobernadores con firmeza, decir, sí, estamos dispuestos a charlar, presupuesto 2026, pero antes que nos cumplan lo que nos deben, porque nos prometieron, se comprometieron y no cumplieron. Entonces, ahora es el momento de que nos cumplan, avancemos con el presupuesto y con los demás. Ahí estará la cintura política que pueda llegar a tener Santilli, la poquita confianza que pueda despertar entre los gobernadores. ¿no? Claro, lo veo complejo. Lo que pasa que yo lo que me planteo es que vos podés negociar un montón de cosas. El problema son
necesidades, demandas y capacidad de respuesta. Es decir, vos ves un presupuesto que lleva una inflación cercana al 10%, una cosa así. Para tener una inflación de ese porcentaje, de 10 al 15, una cosa, tenés que tener una inflación inferior al 1%, al 1 mensual. Es decir, cifra complicada. El tema del dólar. ¿Qué prevé el presupuesto con el tema del dólar? Claro, con ¿Qué dólar prevé? El dólar está previendo, no lo tengo en este momento acá, Sí. pero yo lo que estoy viendo es que va a tener un dólar que va a seguir sosteniendo la franja de flotación o va a ser un dólar libre. Porque eso tampoco, viste, lo tenés en claro. Entonces, te vas a encontrar déficit comercial. Porque si tenés un dólar barato, lo más probable es que tengas déficit comercial. Claro. ¿Cómo haces para sostenerte con eso? Todo está amparado en que van a venir los 20.000 millones de dólares de los bancos, que nos van a inundar de inversiones. Lo que pasa es que si sigue abierta la importación en la medida en que está abierta, el déficit, pero, comercial es, pero digamos, obvio, pero si no, es si no 1 más tenés- 1, 2, como dijo Claro, Milei. El que ¿no? sabe de economía en esto, yo soy No, respetuoso, pero yo digo, si no tenés un dólar que pueda competir con lo que es la exportación, ¿qué pasa en esto? Negro, no hemos agregado valor a nada. Es decir, se cerraron 16.000 pymes. Entonces, esto era antes de las elecciones y después de las elecciones. Yo no discuto para nada la legitimidad, pero me parece que uno tiene la obligación de decir, che, loco, el escenario no cambió. Las grandes inversiones que están anunciadas son de carácter extractivo. Es decir, se habla de una inversión de 100.000 millones junto con los árabes y todo. Sí, sí. ¿Para qué? Para licuificar gas de Exacto, vaca muerta, Sí. pero con barcos. Sí. Cuando vos con Petronas hacía una instalación en Bahía Blanca que quedaba la Claro, instalación plantada, que quedaba. esto es fabricar barcos para poner los barcos, el día que te querés llevar el barco, te llevas el barco. Son cosas que hay que discutirlas en serio. La carga impositiva, ¿cómo vas a hacer vos para aumentar el gasto público si tenés un déficit que es crítico, que está dentro? ¿Te acordás de las LECAP? Yo no me Sí, sí. olvido de eso. Ujú. Ahí no estás pagando intereses, lo estás capitalizando. ¿Hasta cuándo podés sostener eso? No, decía, no, pero todos los países sí hacen esto, se endeudan y tienen... Sí, pero del otro lado tienen un sistema productivo. Esto está todo en el sistema financiero. Puede ser que haya 7, 8 funcionarios del JP Morgan en el Ejecutivo, hasta el canciller es un tipo de Claro, JP Morgan. viene del palo, como decía vos, ¿no? Hasta el canciller. ¿Y cómo han leído políticamente esta decisión de, después de las elecciones, aumentar los sueldos en el Garrahan, más asignación para los discapacitados? ¿Cómo están viendo esto? ¿Qué creen que pasó? Yo creo que Digamos, darlo antes... El relato oficial es, nosotros no prometemos antes de las elecciones este tipo de cosas, las hacemos después. ¿Eh? Sí. Otra Así. lectura. Sí. U otra lectura y otra lectura. ¿Cuál Si es? yo le doy antes de las elecciones, me doblaron el brazo y me van a ver como gobierno débil y no me votan. Exacto. Ujú. Y Esa es la aparte, lectura. aparte que no nos olvidemos que todo está judicializado y le puede traer grandes dolores de cabeza al presidente. Porque recordemos que son proyectos que fueron vetados, fueron insistidos por el Congreso y aprobados, y la Constitución, no un decretito, la Constitución dice que al presidente, al Ejecutivo, no le queda otro camino que cumplirlo. Ujú. No puede haber lo que dijo Franco, que para mí fue un error enorme, que dijo, a ver, díganos de dónde sacamos la plata. No sé, problema tuyo, ya está. Hemos aprobado, lo has vetado, hemos insistido, ahora cumplir. Bueno, la sacaron a la Claro, plata. claro. ¿No? Bueno, Apareció entonces, la plata. hay, Apareció. entonces, Pero hay que estaba en plata. el Garrahan. Hay ¿Qué es lo que plata. decían los empleados del Garrahan? Claro. Los empleados del Garrahan decían, tienen la plata puesta en inversiones financieras. Claro, ahí estaba la plata. Bueno, guárdense porque le quiero preguntar un montón de cosas más después de este corte. Vamos. Ya volvemos.
Bueno, la primera pregunta de este bloque va a ser para Néstor Sánchez, porque nos hemos normalizado y ya nos hemos acostumbrado a que el dólar está en los 1.500, 1.500 y pico. Sí, ya está. Le queda cómodo a Caputo, así bueno, dijo Caputo. Sí, bueno, a él le queda cómodo. Le gusta. ¿Qué fue esto? Mini devaluación, unas devaluaciones, digamos, sin decir que estaban devaluando, terminaron devaluando. ¿Qué es esto? Algo parecido, me parece que es algo parecido. De todas maneras, hay gente que reclama, el sector agropecuario no está muy conforme con esto. Cuando le quitaron las retenciones, fueron y liquidaron como locos. Nos tenemos que presentar a un escenario que ahora no vienen liquidaciones. Y sí, es muy probable que haya sido esto en el medio de una engañapichanga, que sí, que no, que esto, que aquello, que lo otro, que vino Besen y puso 2.000 millones de dólares, lo estancamos ahí. Yo lo que tengo dudas es si realmente la demanda está satisfecha ahí. Vos mirás por el otro lado y están renovando ya no el 100% de los vencimientos, y va a ver que están muy presentes. La semana pasada no se renovaron el 100% de los vencimientos y el viernes tuvo un intento de suba, el lunes volvió a subir y después martes y miércoles con una pequeña baja, pero sigue en 1.475, muy cerca del techo. Les voy a hacer una pregunta casi de filosofía democrática, ¿no? Medio rebuscado el término. Pero esta pregunta yo me la hacía durante el reinado del kirchnerismo. Se enojaba muchísimo el kirchnerismo conmigo, porque yo traía a colación aquello de Tocqueville, de aquel libro maravilloso de la democracia en América, donde él empezó a hablar por primera vez de la dictadura de las mayorías, ¿no? Entonces, bueno, decir que porque ganaste con el 40 y pico por ciento, sos el dueño absoluto de toda la verdad. ¿Qué pasa con el otro 60%, ¿no? Que no te acompaña? El kirchnerismo ganaba así, yo me preguntaba esto y se enojaban muchísimo. Calculo que ahora se van a enojar los libertarios porque me pregunto lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, el 40% te hace el dueño absoluto de la verdad. ¿Cómo estamos con este tema? Es muy interesante lo que planteas, Indio, porque yo creo que ese es un tema que, más allá de la coyuntura electoral, yo creo que tiene que quedar como un compromiso nuestro, digamos, de los analistas políticos. ¿Para qué? Para que sigamos evaluando cómo sigue este tema. ¿Por qué? Porque recordemos que hay casi 13 millones de argentinos y argentinas que no votaron, no fueron a votar. Ese es un número enorme. Indudablemente que si con toda la oferta electoral que hubo, porque en Salta, por ejemplo, hubo 9 listas, por ejemplo, a nivel en la provincia de Buenos Aires, mucho más. Y si hay un montón de gente que no fue, porque ninguno los representa, hay una enorme crisis de representatividad, que creo que tendría que es un llamado de atención, particularmente a la dirigencia política, que tendría lo primero que hacer para mí es empezar a darle, inyectarle vitamina, digo yo, a los partidos políticos. ¿Y vos crees que lo van a hacer? No, yo dudo enormemente de eso, porque en la crisis del 2001, ahí quedó, ese fue un enorme llamado de atención, donde la dirigencia política en su conjunto tendría que haber dicho, ojo que vienen por nosotros, ojo que vienen por nosotros. ¿Qué dijeron? No, ya va a pasar, es una calentura pasajera. Bueno, creo que eso se ha ido afianzando y estos números de ahora creo que lo están de alguna manera ratificando a esto, que hablábamos muchas veces, el descreimiento y demás. Así que bueno, va a depender de eso. Para mí, los partidos políticos tienen un rol necesario, absoluto en este tiempo que viene, y ahí, cierro con esto, le tiremos al peronismo la responsabilidad que le toca por lo que es el peronismo, que para mí, después de esto que pasó, tiene que hacer un proceso igual al que hizo Cafiero en 1983 con la renovación peronista. Cuando pierde con Menem. Cuando pierde, claro. No, cuando pierde con Alfonsín.
Claro, no, pero acordate pierde que... la interna con claro, después pierde la interna con... No, después pierde. Y ahí viene la renovación. No, la renovación de Cafiero viene cuando pierde con Alfonsín. El peronismo no se queda abrazado con el abrazo del oso, con Herminio Iglesias, con Lorenzo Miguel, sino que dice, che, la gente dice que ya no quiere esto, tenemos que hacer otra cosa. Y ahí aparece Cafiero de la Sotira. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer hoy el peronismo. Si el peronismo para mí sigue aferrado a todo lo que tenga que ver con Cristina o con tu fillo, kirchnerismo, y vamos a tener Milei para 20 años. ¿Me deja ponerle un número a lo que vos decís? La Libertad Avanza sacó 40% de los votos, pero fue a votar el 66%. Sí. El 40% de ese 66% es un poco menos del 30%. Sí. Es decir, que hay un 70% que no lo votó porque no quiso o porque no fue a votar. Claro. Y ante un escenario de conflictividad eventual por seguir las políticas de ajuste, ese 70% también va a tener que, reacción. ojo, no le quita legitimidad al triunfo. No, que no se malinterprete, por favor. No tiene nada que ver. Tiene que ver con esto. Yo lo pongo como un ejemplo, lo que nos pasó en Salta. Yo me acuerdo cuando ganó la elección Emiliano Durán para la municipalidad, ganó con el 37%. Después de una campaña muy larga, muy bien planificada, le ganó una muy debilitada Betina Romero, ganó el 37%. No se subió al pony, como dicen los chicos, y se puso a construir. Dijo, che, tengo 37, me votó. Bueno, hay 67 que no me votó. Vamos por ese 67. Néstor Kirchner gana la presidencial, que tenía que ir a la segunda vuelta, es verdad, con el 22%. Y ese 22%, como no hay balotaje porque se retira Menem con Romero, que era la fórmula, queda legitimado con ese 22%. Y ahí él construye, desde ese 22. Desde ese 22 construye el enorme poder que luego hizo. No, pero es justamente eso, es la advertencia de saber de que hay un... Porque lo mismo me podés decir, bueno, che, el peronismo sacó el 30 y pico, entonces tiene más del 80, es cierto, lo que pasa es que el peronismo no gobierna. Entonces, vos como gobierno no podés... Tiene que analizarlo también el peronismo, porque no nos está acompañando el 80%. Esa es la responsabilidad, por eso digo, si se quedan llorando, así como dice, llorando la derrota, aferrados a las polleras de Cristina o de Kicillof, y van a seguir, le va a seguir yendo mal. ¿Por qué? Porque yo creo que hay en eso un comportamiento social, digo, para los que saben de eso, pero creo que ese porcentaje del que hablan esto le dice rotundamente que no al peronismo, sino al kirchnerismo. Bueno, el peronismo se tiene que renovar como lo hizo con Cafiero. Yo, y en esto creo que cuando no se hace, yo en algún momento usé la palabra disección del voto, ¿no? ¿No? Una suerte de... ¿Ya se acuerda cuando íbamos al colegio y diseccionábamos las ranas? ¿Te acordás? Bueno, no se impresione la gente, pero bueno, yo hablo de diseccionar el voto, ¿por qué? Porque una vez cuando ganó Betina Romero, que estaba como muy eufórica cuando llegó a la intendencia, hablé con un colaborador de ella, un colaborador muy cercano, y le digo, creo que antes de la euforia que tiene que diseccionar el voto que la acompañó, porque ahí tiene un enorme componente que era la ola amarilla del momento, que era muy fuerte, todo lo que le aportó Gustavo Sáenz en ese momento, que era muy fuerte, todo lo que le aportó el ser hija de Juan Carlos Romero, que era la hija de un gran hacedor de obra pública. El propio aparato de Juan Carlos, que tiene todavía gente todavía que no sigue. Eran todos los votos de ella. Aparentemente los creyó. La pregunta que hago con esto es, ¿la Libertad Avanza se va a creer que todos los votos son de Emilia Orozco o de no sé quién? Porque ahí hay un gran componente de gente que no quería que gane el kirchnerismo. Entonces, ¿dónde queda esto? Así que nada, una pregunta para respuestas medio rápido, para mí porque es no el tenemos. principal componente, ¿no? Es la gente que rechaza el kirchnerismo definitivamente, por eso hablo del compromiso del peronismo. Yo no sé si todavía el kirchnerismo tiene tanto peso. A mí me parece que hay ya en marcha
un proceso que no sabemos dónde va a ir a parar. ¿Sí? No sé si te suena. ¿Dónde iremos a parar? Siempre llegamos ahí. Siempre llegamos a Valderrama. Y llegamos a la hora de cerrar el programa, lamentablemente. Así que rápido se pasó. No, esto es increíble. Ya para que charlemos media hora que estamos charlando, 2 horas para la próxima. ¿Nos alcanzará? No. Bueno, estamos trabajando en eso. Ahí está, bueno, gracias por venir, querido. como siempre. Gracias enorme, realmente. Nosotros nos reencontramos el domingo en esta misma casa a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos.